Y vamos a seguir hablando de los contratos laborales con el doctor Julián Palacio, abogado, quien nos acompaña a esta hora de la tarde para ayudarnos con todas las dudas que existen con referencia a lo que son las relaciones laborales. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ¿cuándo se entiende que se termina un contrato laboral? Bueno, los contratos laborales se entienden que terminan cuando cesan las obligaciones para las partes. En este caso, cesa la obligación de prestar la actividad para el trabajador y cesa la obligación de la remuneración y todas las otras prestaciones para el empleador. En ese momento entendemos que se terminó el contrato laboral y no pueden exigirse las mismas obligaciones que habían durante el contrato. ¿Hay diferentes clases de terminaciones de contrato o diferentes formas de terminar un contrato? Como por ejemplo, estás despedido. Con justa causa, sin justa causa. No. ¿Qué tipos de terminación de contrato? Existen en principio dos tipos de terminación. La que hace el trabajador, que es la que conocemos como renuncia, y la que hace el empleador, que es la que conocemos como despido. Y estas pueden ser con justa causa, como decía Marcela ahorita, o sin justa causa. Entonces puede haber terminación del contrato por parte del empleador con justa o sin justa causa, y terminación por parte del trabajador con justa o sin justa causa. Ay, no, pero entonces aquí ya me surgen muchas preguntas. Yo cuando, desde la parte de la renuncia... ¿Qué considero una justa causa? ¿Qué considero una justa causa y qué no? Desde la parte de la renuncia, entonces estamos hablando de algo que se llama, o se ha conocido como el despido provocado, ¿cierto? O una renuncia provocada. La renuncia provocada es cuando el trabajador tiene una justa causa para decir, señor empleador, usted incumplió con sus obligaciones, por lo tanto, como incumplió con sus obligaciones, entonces yo no voy a seguir trabajando con usted. ¿Cuándo se entiende que hay una renuncia provocada? La renuncia provocada está en las causales establecidas, en el reglamento interno de trabajo, en el contrato de trabajo o en la ley laboral. Unas básicas son, por ejemplo, falta de respeto por parte del empleador, acoso laboral, el no pago de las obligaciones. En general, esas son como las que más se dan, pero son, repito, las que estén establecidas en la ley, reglamento de trabajo o contrato de trabajo. Pasa mucho que una persona lleva muchos años trabajando en una empresa y tiene todas sus vinculaciones y de todo. Entonces, como les va a salir tan caro a la empresa, empiezan a decirle, vamos a hacerlo aburrir. Entonces le ponen más carga laboral, lo empiezan a tratar de desvalorizar su trabajo, mejor dicho, se le empieza a hacer la vida imposible para que esa persona renuncie. ¿Qué pasa si renuncia? Luego puede denunciar lo que ha sido objeto o simplemente si renuncia, así queda la cosa y no tiene derecho a nada. Bueno, es muy importante no solo para los televidentes que son trabajadores, sino también para los empleadores que nos están viendo, que tengan en cuenta que cuando un contrato laboral se va a terminar, sea por despido o sea por renuncia, es mejor dejar una prueba escrita de ello, sea por correo electrónico o sea una carta entregada. Pero en ella se deben establecer las causas por las cuales se va a dar por terminado el contrato, porque posterior a ello no podrían alegarse unas causales distintas. Si yo le estoy dando por terminado el contrato hoy porque usted está llegando permanentemente en estado de embriaguez, yo no puedo alegar después, si me tumban en un proceso, el tema del estado de embriaguez, que es que además de eso llegaba tarde. Debo establecer en el momento de la terminación, lo mismo si voy a renunciar. Si es porque tengo acoso laboral, me están generando cualquier cantidad de situaciones que me estén violentando como persona o como trabajador, o no me están pagando, en el momento de la renuncia los debo establecer, porque después cuando voy a demandar, no podría alegar. O sea, en la carta yo tengo que poner, es que me voy de aquí porque siento que estoy siendo víctima de acoso laboral, en este caso. Exacto. Recomendación. No poner... No es que te la vaya a mandar. Claro, Mi amor, es que no puedes. no es poner, estoy siendo víctima de acoso laboral. Es preferible y más recomendable establecer cuáles son las conductas específicas de las que está siendo víctima. Ya será un juez el que determine si enmarcan o no dentro del acoso laboral. ¿Hay algunas condiciones donde se justifique o no, o definitivamente decir, no, es que yo no puedo despedir a este empleado por ningún motivo? Por ejemplo, un embarazo. Una mujer en embarazo, así haya cometido errores en el trabajo, ¿la pueden despedir? La respuesta es sí la pueden despedir, pero no de cualquier forma, ¿cierto? Para las personas que están en embarazo o que tienen una situación de discapacidad, existe una protección especial, que es lo que se llama la estabilidad reforzada. La estabilidad reforzada es que en principio se presume que el motivo real de terminación es esa causa. O sea, si te voy a despedir y estás embarazada, se presume que te voy a despedir es porque estás embarazada. Y si estás discapacitada, se presume que te voy a despedir es porque estás discapacitada. Entonces la ley te protege como trabajador y crea la estabilidad reforzada. Y es que no te pueden dar por terminar el contrato
si estás bajo esa condición. Ahora, ¿cuál es el procedimiento si definitivamente la persona no rinde, la persona no sirve, la persona cometió un delito, alguna de las justas causas establecidas por la ley? Entonces se solicita un permiso, para poder despedir a esa persona, argumentando cuáles son las razones para despedir a la persona, incluso en ese estado de embarazo o de discapacidad. Y hay que ser específico, pues, o sea, hay que especificar en la carta que aún estando en estado de embarazo, Ojo, o sea, pero esas cosas tienen claro, que... la carta, recuerden que la carta es porque yo le debo pedir un permiso a la autoridad, que en este caso es un delegado del Ministerio de Trabajo, para poder despedir a esta persona. Bueno, si a uno lo despiden, uno pierde las prestaciones, porque uno mensualmente, supuestamente, si tiene pues un contrato laboral, está aportando. Aunque a uno lo despidan con justa o sin justa causa, ¿eso significa la pérdida de las prestaciones? No, en principio no. Para enseñar a diferenciar, hay distintos conceptos que se tienen como remuneración para el trabajador. Está el salario, que es la remuneración por el trabajo efectivamente prestado, ese no se pierde. Está la seguridad social, que mucha gente suele confundir seguridad social con prestaciones sociales. Seguridad social, en términos generales, es salud, pensión, ARL, eso no se pierde. Y prestaciones sociales, en principio, no se pierden, así te hayan despedido, con justa causa incluso, salvo, por ejemplo, en la comisión de un delito. Que si hay una comisión de un delito y se prueba la comisión de ese delito, hay una sentencia que demuestra que efectivamente es responsable, porque en Colombia recuerden que existe la presunción de inocencia. Hasta que no se demuestre lo contrario. Exacto. En una sentencia condenatoria dicen que efectivamente cometiste delito, el trabajador puede perder la cesantía, que es un tipo de prestación social, pero no perdería, por ejemplo, la pensión, la salud, la ARL, la remuneración como su salario, o no perdería, por ejemplo, la prima. O el porcentaje que lleve de vacaciones. Hay una pregunta de un televidente, Olguita, mira, pregunta a propósito del tema del consultorio, quiere preguntar o saber más detalles del contrato que se firma bajo la figura de prestación de servicios, pero que en la marcha se convierte indirectamente en un contrato laboral porque hay subordinación, horarios que cumplir, órdenes que decir, el tiempo, mejor dicho, por parte del trabajador. En ese caso, ¿qué pasa con las terminaciones? Tenemos que entender que tampoco se puede creer que todo contrato de prestación de servicios se convierte en un contrato laboral. ¿Cuándo tenemos un contrato laboral? Cuando se dan tres condiciones, que es una remuneración, una prestación de una actividad y una subordinación. En el contrato de prestación de servicios no existe la subordinación, así exista remuneración y así existe una prestación de una actividad, existe una coordinación. Las partes determinan cómo se va a llevar a cabo. Claro, en la subordinación hay una parte que está por encima de otra y determina, por ejemplo, el qué, cómo, cuándo y dónde se va a realizar. ¿Cómo se plasma ese qué, cómo, cuándo y dónde? Por ejemplo, existe un horario establecido, existen unos días establecidos, existe básicamente un mando o una disponibilidad sorpresiva donde el empleador puede llamar al trabajador y decirle, yo lo necesito tal día, tal hora acá, y el trabajador lo único que tendrá que hacer es, bueno, allá tengo que estar. Ya tendrán que pagarle horas extras, recargos dominicales, días de descanso, pero en principio tiene que cumplir las órdenes. En un contrato de prestación de servicios no existe órdenes como tal, existen unas obligaciones previamente pactadas entre las partes. Entonces, vamos a dar un ejemplo, yo soy abogado, normalmente los contratos conmigo, salvo que trabajara para una empresa, bajo subordinación son prestación de servicios. A mí me contrató un cliente para que yo lo asesore, o me contrató un cliente para que yo le lleve un proceso. El cliente a mí realmente no me da órdenes, sino que coordinamos cómo se va a adelantar ese servicio. Ok, pues esos temas van quedando y entonces claros. En la parte, ay, qué pena, en la parte de evaluación de gestión, cuando es un contrato de servicios, ¿no le puedo hacer tampoco evaluación de gestión? Claro que sí, porque es que si yo tengo un contrato de prestación de servicios, tengo un contrato, entonces tendré que cumplir obligaciones. El hecho de que no haya una subordinación no me exime a mí de cumplir obligaciones. Yo tengo que responder por mis obligaciones. Si no cumplo mis obligaciones, se me da por terminar el contrato y también tendré que indemnizar. Una indemnización distinta a la laboral, pero tendré que indemnizar. Bueno, ojo que el teléfono de la oficina de los abogados La Jiménez dirección. Hernández y Palacio Abogados cambió. Entonces, si necesitan contactarlos para asesoría jurídica, esta es la línea 366-8314, 366-8614, y están en el edificio Platino Superior, en la oficina 1744. Esto es al frente del Tesoro. Es al ladito. Al ladito. El Tesoro de la Superior,
el edificio que queda antes del Tesoro. Le atino a una dirección, pero bueno. Antesito de llegar al Pero Tesoro cerquita. por Yo lo la veo al superior. frente, pues depende de dónde lo Depende de dónde lo mire, mires. Si tú te paras mirando hacia el sur, sí, ahí lo ves. Al Ella frente. no pierde, Yo me paro acá, yo lo veo ella al no frente. pierde, ella no pierde. Muy Le bien, Luchi, atino muy bien. superior, piso Si están en el 17. Tesoro, llaman A Lucero, subir. 366-8314. Doctor Julián, gracias por acompañarnos. gracias. Muchas gracias a ustedes.